Hola, bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar sobre una película la cual se llama La vida es silbar, del director cubano Fernando Pérez. Esta película es de 1998, se ganó un premio Goya a mejor película internacional, así que en este video vamos a estar hablando sobre esta película. Voy a dar mi opinión personal sobre ella y voy a contar un poquitico sobre la historia. Quédate hasta el final del video, si te gusta dale like y suscríbete aquí a mi canal, que es totalmente gratuito. Luego de terminar la película hice varias anotaciones de algunos punticos clave que quería comentar aquí con ustedes. Primeramente quiero decirles que se narran tres historias a la vez, la de Julia, la de Mariana y la del Pidio. Estos tres personajes tienen algo en común y es que los tres andan pidiendo respuestas, están confusos y andan buscando la felicidad a todas costas, todo esto con la ciudad de La Habana como testigo. Esta historia es narrada a través de un personaje el cual nos va dando ciertos matices que hacen que podamos entender un poco mejor la película y todo lo que quiere transmitirnos el director, que en este caso es Fernando Pérez. Uno de los puntos clave que anoté fue el desarrollo de los personajes. Creo que están muy bien escritos, cada uno de ellos tiene un rol fundamental en la película. No es que están por estar, no están por relleno, cada personaje tiene algo que aportar a la audiencia y creo que eso es muy bien logrado por el director Fernando Pérez y en este caso por los guionistas, que no sé quiénes serán, pero en este caso quiero decirles que está muy bien escrita esta película. Como ejemplo de eso vemos los personajes que son los taxistas. Los tres taxistas que aparecen todos están bastante bien, que en sus apariciones cumplen con su función y transmiten un mensaje que tienen que pillar. Otro punto sobre el que quiero hablar es sobre el lenguaje de la película. La película a veces se balancea en el lenguaje de lo absurdo. Como ejemplo de esto podemos hablar sobre uno de los taxistas que siempre se topaba con Julia. Creo que ese es el ejemplo perfecto. Siempre que Julia estaba por la calle y iba a salir a algún lugar, ahí estaba el taxista como ángel de la guarda para recogerla. Y por eso es que le digo que a veces tocaba un poquitico lo absurdo, pero creo que está bastante bien. Es cine experimental, no tiene que ser perfecto y creo que eso es lo que le da el toque de magia a esa película que en lo personal a mí me gustó tanto. En todo el transcurso de la película se ponen de manifiesto los conflictos internos que tenían nuestros protagonistas. Un ejemplo de esto vemos al Pidio cuando le roba los $2000 a la rusa que llegó del globo aerostático, y entonces después se topa con el taxista que le está comentando que se encontró un maletín con $50.000 en su taxi y que lo devolvió. Entonces vemos como el personaje, después que el taxista le hiciera esa historia, se queda un poco como confuso, pensando, reflexivo, y esto lo vemos a lo largo de toda la película. Siempre pasan este tipo de situaciones que hacen que los personajes reflexionen y tomen ciertas decisiones. Y al final de la película nos ponen esto en bandeja de plata. Vemos que los personajes tienen que tomar una decisión importante, la cual haría que estuvieran un paso más cerca de la tal ansiada búsqueda de su felicidad. Entonces vemos que ellos tienen que tomar una decisión importante. Ejemplo de eso vemos a Mariana, como tiene que dejar su obra de ballet, la que estaba a punto de salir, para ir al encuentro que van a ver ustedes en la película. No quiero hacerle muchos spoilers y creo que eso está bastante bien. Me gustó bastante que al final de la película los pusieran en esas situaciones límites. Me gustó bastante. También vemos que al final la película termina con la narradora triste, reflexiva, sentada en el malecón con la canción de La vida en rosa de fondo, y creo que era Bola de Nieve que la estaba cantando, silbando también, haciendo referencia al nombre de la película, que es La vida es silbar. Y bueno, esta es una película a la que le fue bastante bien en los festivales de cine, incluso ganó un premio Goya en la categoría de mejor película internacional, que fue recogido por el director Fernando Pérez. Quiero decir que es una de mis películas favoritas del cine cubano, sin ningún tipo de dudas. Las actuaciones estuvieron muy buenas, la de Luis Alberto García sobre todo me llamó bastante la atención. Quiero decirles que yo le pongo una calificación de 8.6 a esta película. Si pueden verla, se la recomiendo, está espectacular. Ya saben, gracias por ver el video, gracias por verlo hasta aquí. Es muy importante para mí que lo vean completo, me ayuda muchísimo y nos vemos en la próxima ocasión.